Hermanos, muy buenas noches. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Por favor, acompáñenos en esta oración para glorificar juntos el santo nombre de Jesucristo e invitarlo a este culto. Padre Celestial, invocamos tu santo nombre, Señor Jesús, sabiendo que no hay otro nombre, sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos. Tu nombre es el más importante a lo largo de las historias. Tu nombre es el nombre más importante en nuestras vidas. Tu nombre es el nombre que prevalece y prevalecerá. Señor Jesucristo, te invitamos en esta escena. Señor, tú lo viste en tu mente infinita. Te rogamos que tu mente preciosa, tu palabra, Señor, nos pueda utilizar, Señor, para tan solo ser instrumentos. Nos hacemos a un lado, Señor, para que tú puedas utilizarnos. Tu pueblo te necesita, estamos en una batalla y necesitamos la estrategia divina, la revelación de tu palabra, Señor. Lo que más necesitamos es tu revelación. Revélate a nosotros a través de tu palabra. Sé tú hablándonos, sé tú ayúdanos a tener un momento de amor, de paz, de ternura en tu presencia, bajo tu sangre preciosa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Por favor, acompáñenos abriendo la Escritura. Isaías capítulo 28, versículo 10, por favor. Bendito el pueblo de Dios que está en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estar en lugares celestiales es estar unido a su palabra. Leamos por favor Isaías 28, capítulo 28, versículo 10, por favor. Isaías capítulo 28, versículo 10. En el nombre de Jesucristo. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Quiero hacer énfasis en estas palabras: renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Muy buenas noches. Estamos en un día especial, un día lunes. El mensajero nos enseñó que cada día deberíamos recordar el Calvario. El día que debe ser más recordado es aquel día en el Calvario. Sabemos que la palabra de Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne, que es Jesucristo. Y Él dijo que estaría con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Sabíamos que ese Dios todopoderoso que pagó el precio de nuestros pecados fue al Calvario, fue sepultado, pero resucitó y hoy está vivo. Y Él reveló sus secretos a sus mensajeros, a sus siervos. Y hoy estamos aquí utilizados o siendo utilizados por ese poder, el poder divino del Espíritu Santo. Él nos dijo que estaría con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo, y queremos traer a Dios a la escena a través de su palabra. El hermano Branham dice que la palabra de Dios trae la presencia de Dios. Si usted quiere traer la presencia de Dios a su hogar, escuche la palabra de Dios. Si usted quiere traer la presencia de Dios a su mente, llénese de la palabra de Dios. Si usted quiere traer la presencia de Dios al entorno donde está, comience a meditar en la palabra de Dios. En esta enseñanza de escuela bíblica queremos meditar en este pensamiento: la estrategia de Dios contra la estrategia de Satanás. La estrategia es una planificación, es la preparación y dirección de grandes operaciones.
Estrategia, dirección y planificación de grandes operaciones. Las estrategias se emplean en batallas, en conflictos, y son los medios por los cuales grandes batallas se han ganado, tan solo por estrategias. La estrategia es una dirección o planificación de grandes operaciones. Detrás de grandes victorias hay grandes operaciones, hay grandes estrategas, hay grandes líderes. Para que una nación vaya contra otra nación, no va a la deriva. Necesitan tener planificación, necesitan tener estrategias para que puedan desempeñarlas a lo largo de la batalla. Sabemos que el mensajero nos enseñó que estamos en la batalla más grande de todas. La más grande batalla jamás peleada es en nuestra mente y empezó allá en los cielos. Esa batalla también tuvo una estrategia. Sabemos que hay dos mentes maestras, la mente de Dios y la mente de Satanás. La mente perfecta y la mente imperfecta. La mente pía y santa y la mente impía, incrédula de Satanás. Esas dos mentes, esas dos fuentes, esas dos fuerzas tienen estrategias. La estrategia de Dios es una dirección, es una planificación y está liderada por grandes operaciones. Pero así como Dios tiene estrategias, Dios tiene una planificación, Dios tiene operaciones dentro de su reino, el diablo también emplea estrategias para atacar al pueblo de Dios. Y la estrategia es una dirección y planificación de grandes operaciones. Lo que busca hacer el enemigo es perjudicar, causar daño, combatiendo contra el pueblo de Dios. Me voy a enfocar en la palabra ataque. Dentro de una batalla hay ataque y defensa. Dentro de una batalla hay ataque y defensa. Dentro de esta guerra espiritual, porque usted tiene que reconocer que está en una guerra espiritual, hay un ataque y hay una defensa. La palabra ataque significa combatir contra una cosa, buscar herir y dañar. Sabemos que dentro de cada estrategia hay diseños, hay planes, hay elaboraciones. Cuando una persona ataca o cuando un país ataca o cuando una nación ataca, diseña, planea, elabora, busca cómo infligir daño en la nación el cual es su oponente. Sabemos que nosotros también estamos en una batalla y tenemos que saber cuáles son las astucias del enemigo. El diablo busca causar daño, pero nosotros tenemos que oponernos a ese daño. Sabemos que el diablo nos ataca, pero nosotros tenemos que contraatacar. Contraataque o contra es obrar en oposición o operar en contra. Sabemos que el diablo nos ataca y cuando él nos ataca diseña o planea, diseña. Tiene que ver mucho la palabra planificación, diseñar, dibujar, contrarrestar, porque en medio de su ataque el diablo diseña, elabora astucias para causar daño. La palabra dibujar o trazar o diseñar es dejar diseño dejado por la mano sobre una superficie. Por ejemplo, cuando los líderes, cuando los generales, cuando los comandantes buscan seguir avanzando en el frente de batalla, ellos ya tienen la información necesaria para buscar atacar a su enemigo. Ellos diseñan. Si ustedes ven la historia, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se reunían los nazis contra los rusos, ellos tenían los mapas y las ubicaciones de sus enemigos. Sabían en qué momento o cómo se moverían sus enemigos. Entonces ellos trazaban, diseñaban cómo avanzarían sus tropas y también planificaban cómo contrarrestarían si hubiera una defensa. Repito, cada nación traza, planifica, ve cómo avanza, ven cómo pueden mejorar sus defensas, trazar, diseñan, elaboran, planifican cómo perjudicar a su enemigo. De la misma manera es en lo espiritual. El diablo busca diseñar, planifica, dibuja pensamientos en contra del pueblo de Dios. Está constantemente trayendo pensamientos del infierno a nuestra mente. Diseña, elabora pensamientos, traza ideas que van a perjudicarlo a usted en su vida espiritual. Pero no se preocupe. En el mensaje aquel día del Calvario, el hermano Branham dice que Dios le da su Espíritu Santo a usted para que lo siga, que Dios
nos da su Espíritu Santo para hacer lo que Jesús hizo, y Jesús lo que hizo fue derrotar a Satanás en su propio terreno. Jesús sabía las estrategias de Satanás, por eso que Él contrarrestó esas estrategias de Satanás con el escrito está. Sabemos que el diablo también es religioso. Cuando el diablo vino a atacarlo a Jesús, vino con religión, porque los religiosos de sus tiempos querían hacerle caer a Jesús. Venían con estrategias religiosas para perjudicarlo, pero Jesús siempre contrarrestaba con una propia vida vivida. La diferencia entre los fariseos y Jesús es que en Jesús estaba el Espíritu de Dios. Jesús era Dios mismo, en Él moraba la plenitud de la deidad. Pero los fariseos y saduceos tenían un conocimiento intelectual de la palabra, pero usaban ese conocimiento de la palabra para dañar, para perjudicar, para humillar. Querían humillar a Jesús delante de toda la multitud. Déjeme decirle que las estrategias de Satanás no han cambiado. Satanás busca utilizar este mensaje, busca utilizar la palabra de Dios para humillar a otras personas, y es un espíritu de religiosidad, y usted tiene que identificar que es un espíritu del enemigo. Pero cuando el Espíritu Santo está en un hombre de Dios, esa palabra, lo que sale de ese hombre de Dios, edifica, construye, elabora, porque está dentro del ejército de Dios. Necesitamos identificar de qué lado estamos, y estamos del lado del Espíritu Santo. El hermano Branham dice que Jesús dio su vida y se puso ejemplo para nosotros. Él venció, nosotros también podemos vencer. Pero tiene que identificar que el enemigo diseña, traza, proyecta sus estrategias de ataque. ¿Dónde proyecta esas imágenes? ¿Dónde diseña? ¿Dónde traza? ¿Dónde busca dañarnos? En nuestra mente, porque nuestra mente es el campo de batallas. Él va a diseñar, Él va a trazar pensamientos incorrectos contra la palabra de Dios. Él va a comenzar a bombardearlo constantemente. Él va a estar perjudicándolo, trazando pensamientos. Pero usted también tiene la estrategia divina de Dios. Hemos leído en Isaías capítulo 28, versículo 10, línea sobre línea, renglón tras renglón. Así como el diablo planifica, traza, dibuja sus estrategias de ataque en nuestra mente para dañarnos, nosotros también tenemos la estrategia de Dios, que es su palabra. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Cada renglón de Dios es parte de la estrategia de Dios, porque este es la propia mente de Dios, es la estrategia divina de Dios, es la revelación de la palabra por la cual vamos a vencer. Nosotros no vamos a vencer por nuestros méritos, nosotros vamos a vencer por la bendita palabra de Dios. Por eso que venimos a glorificar la palabra de Dios, por eso que dedicamos nuestro tiempo a la palabra de Dios, por eso que buscamos refugiarnos en la presencia de Dios. Esta es la estrategia de Dios, esta es la planificación de Dios, estos son los proyectos de victoria de Dios, estos son los mapas de Dios, estos son los pensamientos de Dios, los pensamientos, los planos y la estrategia de victoria de Dios. Si usted se identifica con los pensamientos de Dios, con la estrategia de Dios, déjeme decirle que usted podrá vencer, porque la palabra de Dios fue hecha para vencer. Dios no ha perdido ninguna batalla ni la perderá. La única manera de vencer esta batalla es con la estrategia de Dios y con los pasos que Dios nos da para poder vencer. Los pasos para poder vencer se encuentran dentro de su bendita palabra. Entonces, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. El enemigo va a buscar trazar, diseñar, dibujar pensamientos en contra de la palabra. Pero usted también tiene la oportunidad de, en ese momento de ataque, diseñar en su mente, ir a la Biblia, traer a su mente los pensamientos de la palabra, alinearse con la palabra, traer a su mente los pensamientos de Dios, línea sobre línea, renglón tras renglón. Usted traza la palabra de Dios dentro de su mente, y eso comienza a proyectarse. Así como el enemigo traza sus estrategias para herirnos y dañarnos y perjudicarnos, usted también puede trazar, dibujar, diseñar la palabra de Dios, que es línea sobre línea, renglón tras renglón. Un poquito aquí, otro poquito allá. Necesitamos darle tiempo a la palabra. Necesitamos buscar el Espíritu Santo. Necesitamos ser como Cristo. Necesitamos rendirnos a Cristo. Necesitamos comprender que Cristo, estando aquí en la tierra, también fue parte de esa batalla. Dice el hermano Branham
que la razón por la cual Satanás le mostró todos los mundos a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras, es porque él podía darle todo eso, y la razón por la cual quería darle era porque no quería que Jesús vaya al Calvario. No puede haber una victoria sin sacrificio. La verdadera victoria de Jesús se trazó en que él expuso la estrategia de Dios, en el escrito está, pero también manifestó el poder redentivo del Cordero. Si nosotros no miramos la cruz, no podemos vencer. La única manera de vencer es mirando la victoria que se originó aquel día en el Calvario y saber que Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos y que su sangre preciosa aún está cubriéndonos de todo pecado. En verdad, la más grande protección, la más grande estrategia, la más grande defensa contra este ataque constante que está teniendo el pueblo de Dios es estar bajo la sangre de Cristo que fue derramada allá en el Calvario. Esa sangre de Cristo está fresca. La sangre de Cristo es la propia palabra de Dios. La sangre de Cristo es la estrategia de Dios para poder vencer. Si usted quiere cubrirse, si usted quiere vencer, cúbrase esa sangre preciosa que limpia su mente, que limpia su corazón y que proyecte el amor divino de Dios en usted. Dios es el mismo de ayer y por los siglos. Por eso que la palabra de Dios, este mensaje es la mente de Dios, la sangre fresca de la hora. Con razón que cuando fue el año 63, cuando bajó esa nube, bajó el Cordero de Dios, bajó el ángel fuerte, aleluya, y esa sangre, ese cloro fresco vino de la gloria para traernos la palabra fresca de la hora, el libro abierto, la estrategia de Dios. Y vi un ángel fuerte con un librito abierto. El ángel fuerte es Jesucristo. Jesucristo vino con la estrategia divina de la hora. Es lo que necesitamos, reconocer que hay un mensaje fresco, que hay un mensaje profético, porque Jesús venció con el mensaje profético. La estrategia de Dios es un mensaje profético. A Jesús lo rechazaron, lo humillaron. Él era un profeta. Y el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, van a tener ese mensaje profético, esa unción profética para vencer a Satanás. A Satanás no lo podemos vencer con ismos y con denominaciones. A Satanás la única manera de vencerlo es con el escrito está, con el así dice el Señor, con la mente profética de Dios. Jesús es el más grande profeta de profetas, el Hijo del Hombre, y solo la unción profética a lo largo de las edades podrá vencer. Dice el hermano Branham en el mensaje ¿cómo puedo vencer? Que esta es la edad más difícil porque es muy débil. Es muy débil. La presión del enemigo ha aumentado. Por eso que necesitamos una unción profética, un mensaje profético, la estrategia profética, lo que es, lo que era y será. Esa es la estrategia de Dios. Lo que es, lo que era y será. Por eso que el diablo mucho siempre nos atormenta. En la estrategia del diablo también nos ataca de esta forma. Nos ataca con lo que es y con lo que era. El diablo nunca nos ataca con lo que será, muy pocas veces, pero más nos ataca con lo que es y con lo que era. En la estrategia de Satanás está ver sus culpas y nuestros errores. Y entonces muestra lo que es. Si usted falló hoy, él le va a mostrar lo que usted hizo hoy y usted se va a sentir mal. Y no tan solo le va a mostrar lo que es o lo que hizo hoy, le va a mostrar lo que era. Va a traer a su mente pensamientos del pasado. Y él está trazando, dibujando recuerdos dentro de su mente para atormentarlo. Usted tiene que reconocer que el diablo es un atormentador. Solo viene a atormentar. Su estrategia es para herir, dañar, para que el pueblo de Dios no reconozca su posición, para que baje sus defensas. Pero hermano, si usted se coloca bajo la sangre de Cristo, usted va a reconocer quién es. Y va a reconocer que es una persona que falla, pero tiene el poder de la liberación del perdón. Y que nuestra confesión coloca en acción la sangre de Cristo. Y ese error que cometió hoy puede ser limpiado con el cloro de la sangre de Cristo. Y usted puede agradecer a Dios porque está colocándose bajo la estrategia de Dios, que es el perdón. Una de las estrategias de Dios es el perdón para el creyente. Porque constantemente fallamos, pero el perdón nos levanta de nuevo. El perdón es una armadura, el perdón es una espada, el perdón es una defensa, porque nos defiende contra los ataques y tormentos del enemigo de culpa. Gloria a Dios. Y si el enemigo busca atormentarlo con lo que era, vaya a Isaías 1:18, por favor. Isaías 1:18. Use la estrategia de Dios, línea sobre línea, renglón tras renglón. Reconozca que está en una batalla y que para vencer necesita la estrategia de Dios, que es su palabra, línea sobre línea, renglón tras renglón. Porque el diablo también va a venir con sus líneas, va a trazar recuerdos, va a trazar pensamientos de tormento,
va a traer imágenes sucias a su mente, va a dibujar imágenes sucias en su mente, y usted tiene que contrarrestarlo. Dibuje la palabra de Dios en su corazón, dibuje la palabra de Dios en su mente, diseñe la palabra de Dios, línea sobre línea, renglón tras renglón. Traiga cada versículo de la Biblia a su mente. Así como el enemigo trae cosas negativas a su mente, usted traiga a su mente las líneas de Dios. Comencemos a trazar la línea. ¿Nos acompañan? Trazaremos una línea. Esta es la estrategia de Dios, su palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vemos cómo aplicamos la línea. Estamos aplicando la estrategia de Dios. Estamos diseñando la estrategia de Dios. Estamos utilizando el diseño de la estrategia de Dios. Venid luego, dice Jehová. ¿Cuántos vienen a Dios hoy? Y estemos a cuenta. Si usted falló hoy, puede ponerse a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, oh, aleluya, como la nieve, serán emblanquecidos. La única manera de vencer esta guerra es con la estrategia de Dios, aplicando línea sobre línea. Entonces el diablo no podrá atormentarlo por nada del pasado, porque usted aplica la sangre de Cristo. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Gloria a Dios. Ese es Dios trazando su palabra en nuestra mente. Pero ahora quiero colocar el otro lado. Cuando el diablo viene a atormentarlo, cuando viene a disminuirlo, cuando busca hacerlo sentir culpable, está trazando esos pensamientos, esas líneas incorrectas, esas líneas negativas dentro de su mente. ¿Cómo se siente usted? Se siente desanimado, se siente triste, se siente melancólico, se siente cargado, porque está dejando que esas líneas negativas absorban su mente. Pero puede contrarrestar con la palabra de Dios, puede contrarrestar con el escrito está, puede contrarrestar viniendo de Dios. Y Él les dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa lo que usted haya hecho. No importa cuán sucia haya estado su mente y su corazón. No importa qué recuerdos sucios vengan a su mente. Pueden ser emblanquecidos por el cloro de la palabra de Dios. Pueden ser emblanquecidos por la gracia divina de Dios. Dios, derrama tu gracia en nuestros corazones. Derrama tu misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros y hazte presente. Es necesario comenzar a delinear la palabra de Dios dentro de nuestra mente. A trazar la palabra de Dios dentro de nuestra mente. A diseñar. Y de esa forma estamos contrarrestándonos a los ataques del enemigo. Y la palabra contra significa obrar en oposición. Tenemos que colocarnos en oposición de esos pensamientos negativos. No deje que el enemigo avance en su mente. Contrarréstelos. Contrarréstelos. Contrarrestar. Hacer frente. Si el enemigo viene a trazar, a diseñar, a provocar, a buscarlo herir, tanto emocionalmente como espiritualmente, contrarréstelo. Haga frente a ese pensamiento. Opóngase, resista, opóngase a esos ataques del enemigo con la estrategia de Dios, línea sobre línea, renglón tras renglón, aplicando las líneas de los versículos de la Biblia, aplicando las líneas de cada extracto de la boca de Dios. Cada vez que usted lee un mensaje, está leyendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en este mensaje. La palabra en letras, línea sobre línea. Opóngase a esos pensamientos que vienen del infierno, que están buscando matar su vida espiritual. La única manera de vencer es manteniendo la vida dentro de nosotros. ¿Qué es la vida de Dios? Es su palabra. En una ocasión el hermano Branham estaba frente a un riachuelo y vio un tronco viejo absorbido por el agua y que estaba secándose, estaba ahí ya seco, ya no tenía vida. Y el hermano Branham dijo, así es un cristiano, cuando pierde la vida que está dentro de él, se seca. Hermanos, la única manera de vencer es con la vida de Dios, la vida de la palabra dentro de nosotros, con la estrategia de Dios, línea sobre línea. Tiene que aplicar las líneas de la palabra de Dios.
la línea de la vida del Cordero. Nosotros somos la palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros venimos de la mente de Dios, mis amados hermanos. Línea sobre línea, renglón tras renglón. Nuestra fe está escrita en la Biblia, amados hermanos. Nuestra fe, nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra elección, el estar aquí hoy es parte de la mente de Dios. El haber sido rescatados por la gracia de Jesucristo es parte de Dios, parte de su plan, parte de su estrategia. Aleluya. En un tiempo estábamos perdidos, alejados, posiblemente éramos parte, prisioneros del pecado. Posiblemente el enemigo había usado sus estrategias para atormentarnos y para que nosotros no reconozcamos quiénes somos. Estuvimos perdidos o posiblemente también fuimos utilizados por el enemigo. Pero hoy, 2020, hemos sido liberados por el Espíritu Santo y ahora estamos del lado de nuestro batallón original, del batallón de Dios, solo por su divina gracia, y estamos vigilando los ataques del enemigo y aplicando la estrategia de Dios para que ningún hijo de Dios sea sometido ni atormentado por el diablo. Satanás está atacando constantemente la mente de los jóvenes, de los adultos, y si esos jóvenes no comienzan a trazar la Biblia, no comienzan a leer un mensaje o a trazar la inspiración divina en sus mentes, o traer a su mente las líneas de la palabra, difícilmente podrán vencer. Pero para eso son estas bellas enseñanzas, para comenzar a diseñar la palabra de Dios. Contrarreste, hágale frente a esos pensamientos que viene el enemigo. Opóngase, no permita que avancen. Oponer, poner un obstáculo para impedir una idea o una acción. Si la idea o el pensamiento que está pasando por su mente viene del enemigo, usted reconoce que no es de Dios, opóngase a esos pensamientos, defiéndase con la palabra, soporte. Soportar es vencer. El hermano Branham enseña en el mensaje cómo puedo vencer, que soportar es vencer. Cuando usted está soportando, está venciendo. Opóngase, amados hermanos, a esos pensamientos que vienen del infierno. No deje que avancen, no les dé cabida, por favor, en el nombre de Jesucristo. No les dé cabida. No deje que tome control de sus emociones. No deje que tome control de sus recuerdos. Contrarreste, por favor, mis amados hermanos. Impídalos. Impida que avance. La única manera de impedir que avancen es con la estrategia de Dios. La única manera que dos ejércitos que se enfrentaban impedían su avance territorial era porque aplicaban la estrategia. Si usted aplica la estrategia de Dios en su mente, que es la propiamente Dios, la línea de Dios, los versículos de Dios, el mensaje de la hora, la palabra de Dios, línea sobre línea, línea sobre línea, renglón tras renglón. Comience a meditar la palabra donde está. Comience a tener a su mente los recuerdos de Dios y usted. Cuando se arrepintió, cuando se bautizó, cuando tuvo su nuevo nacimiento, cuando tuvo compañerismo con los hermanos, cuando estaba adorando a Dios, cuando no era una carga servir a Cristo, sino era por amor. Comience a recordar esos momentos y estará trazando, estará dibujando la estrategia de Dios. Comience a proyectar eso en su mente, mi amado hermano. Esa es la estrategia de Dios. Eso es trazar el plan de Dios. Eso es traer a existencia el diseño de Dios en su palabra. Contrarreste, opóngase, no impida que avancen los pensamientos del enemigo. Identifique si ese pensamiento es de Dios o no. Y si el pensamiento que está en usted es de Dios, déjelo que aflore, déjalo que crezca, déjalo que tome control de su ser, deje que entre hasta su alma y suba a lugares celestiales. Porque así como vienen pensamientos del infierno, también vienen pensamientos celestiales. Deje que tome control de todo su ser. Hoy lunes, amados hermanos, la palabra de Dios nos puede embarazar, puede tomar control de nuestras mentes. Esta es una unión invisible de la novia
con el novio celestial. No necesariamente también tenemos que esperar que el diablo nos ataque para dejar que los pensamientos de Dios nos absorban. No, Señor. Cierre sus ojos, medite en la palabra de Dios y espere su venida. Siéntase enamorado de Jesucristo y su palabra. Usted es un creador, puede crear una atmósfera meditando en la palabra de Dios. No espere que el enemigo lo ataque para llenar su mente de la palabra. Llene su mente de la palabra por amor. Prepárese para su venida. Mensaje que es el Espíritu Santo. Nosotros venimos a la iglesia para prepararnos para la venida, para la segunda venida de Cristo. Él vendrá para los que aman su venida. No espere que el enemigo lo ataque para vestirse la palabra de Dios, para usar la estrategia de Dios. No. Llénese, aproveche su tiempo, mis amados hermanos. Alimente su alma de ese bálsamo divino. Siéntase amado por Dios. ¿Cuántas personas hay que se sienten solas, que sienten soledad en este momento? Pero no hay por qué sentirse solo. Ese pensamiento de soledad es un pensamiento del enemigo. Es la estrategia de Satanás para causarle tristeza. Usted no está solo. Jesucristo está con usted. Él nos dijo, yo estaré con ustedes y en ustedes hasta el fin del mundo. La estrategia que busca el diablo es hacer desestimar al joven o hacer creer que nadie lo ama. Esa es la estrategia de Satanás. Pero la estrategia de Dios es que Dios nos ama. Y en esto conocemos su amor, que aun siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Y que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Otra de las estrategias de Satanás es el temor, el miedo. Busca causar miedo, pero no tema al pueblo de Dios. No teman. El perfecto amor, el Espíritu Santo, quita fuera todo temor. La estrategia de Satanás en estos tiempos es causar temor al creyente. Y ese miedo, ese temor causa incredulidad, inseguridad. Pero no tema, pueblo de Dios. Él pelea nuestras batallas. Porque el perfecto amor, el Espíritu Santo, echa fuera todo temor. Solo crea, mis amados hermanos. Es tiempo de aplicar la estrategia de Dios. Es tiempo de hacer frente. Impida que los pensamientos del enemigo avancen. No deje que avancen. Pueden estar 1 minuto, 2 minutos por su mente. Pueden, porque el diablo nos ataca todos los días. Pero no dejen que avancen. No deje que tomen control. Porque si toma control de su mente se vuelve una acción. Y luego ese pensamiento, que es un espíritu, se da a conocer y tiene vida. Se hace palpable. Pero presente su oposición ante todo pensamiento que viene del enemigo. Tenemos que presentar o proponer un concepto o una razón que argumenta lo contrario a esos pensamientos del enemigo. ¿Dónde encontramos esa ayuda divina para contrarrestar esos pensamientos, para contrarrestar esos argumentos del enemigo? Dentro de la estrategia de Dios. No deje que avancen. Hágale frente. Resista. Impida que ese pensamiento del enemigo siga creciendo dentro de su mente. No deje que crezca ese pensamiento negativo. No lo alimente. Porque así como alimentamos nuestra mente la palabra de Dios, también esos pensamientos enemigos se alimentan. No lo alimente. Deséchelo. Vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 20, cómo se libró una batalla entre Israel y el pueblo de los moabitas, de Moab y los amonitas. Quisiera que usted asocie esto con lo que estamos enseñando.
Porque en cada guerra hay estrategias. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Su palabra. ¿Dónde está la estrategia de victoria de Dios? En su palabra. ¿Dónde está lo que usted necesita para poder vencer? En su palabra. Cuando dos naciones se enfrentan, esas dos naciones emplean estrategias. Planifican, diseñan cómo perjudicar a su adversario. Aquí vemos cómo tres naciones se juntan para atacar al pueblo de Dios, Israel. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Tres naciones, Moab, Amón y los amonitas, se reunieron para atacar al pueblo de Dios. Esa reunión de tres naciones se llama alianza. Esa alianza es una estrategia. Esa alianza fue una estrategia para atacar al pueblo de Dios. Ellos creían que mientras más numerosos eran, iban a obtener la victoria. Pero no sabían contra quién se estaban enfrentando. Se estaban enfrentando contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios también tenía una estrategia. Las grandes naciones aplican estrategias naturales, pero el pueblo de Dios aplica estrategias sobrenaturales. Por eso que Dios habita en la atmósfera de lo sobrenatural. ¿Y dónde está la atmósfera de lo sobrenatural? En la palabra. Estas tres naciones aplicaron una estrategia, la alianza. Se reunieron para atacar al pueblo de Dios. Y ahora vamos a ver la estrategia del pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel escuchó que los enemigos se acercaban. Desde el 2, por favor. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Engandí. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, no presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos, a nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Aleluya. Y ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisisteis que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Nosotros no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Cuando el pueblo de Moab, los amonitas, Moab, vinieron contra el pueblo de Dios y aplicaban su estrategia en fuerza y alianza, la estrategia del pueblo de Dios fue humildad, proclamar el nombre de Jehová, buscarlo en oración,
traerlo a existencia, reconocer que su nombre estaba en su pueblo, llamarlo a la escena, humillarse a él en oración, clamar, gemir. Esa era la estrategia del pueblo de Dios ante tal adversidad. Humillarse ante la presencia de Dios, clamar, traer a Dios a la escena, decir que Dios promete y cumple sus promesas. Esa es la estrategia del pueblo de Dios, que ante una tribulación o dificultad comienza a orar y clamar, comienza a entrar en desesperación, comienza a nombrar el nombre de Jesucristo y reconocer que su nombre, el nombre de Jehová, está en tu hogar, está en tu casa, está en tu nación, está en tu corazón. Porque cuando tú te bautizaste, se nombró ese nombre sobre todo nombre. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando tú estás en una dificultad, cuando tú estás en un problema, cuando el enemigo está aplicando estrategias para hacerte sentir mal y querer que tú pierdas tu propia herencia, usted puede aplicar la estrategia de Dios y usted puede clamar, puede orar, puede gemir, puede nombrar el nombre de Jesucristo, y ese clamor, esa oración, esa estrategia divina, esa rendición será respaldada por Dios, porque usted es parte del pueblo de Jesucristo y está aplicando la estrategia divina. La estrategia divina es humillarse, es clamar, es orar. Por eso que en estos tiempos necesitamos la oración. Esta es la estrategia de Dios. Esta es la estrategia que utilizaba el pueblo de Dios ante los momentos difíciles. Cuando el pueblo de Israel era atacado, cuando venían grandes multitudes, la estrategia que empleaban era su fe en Dios, su fe en Dios, su confianza en Dios. El Dios que prometió a Abraham es el mismo Dios que nos ha prometido sus promesas a través de su mensajero, que había un pueblo profético. El mismo Dios que le habló a Abraham fue el mismo Dios que nos envió el Elías de este tiempo, para reconocer que habría un pueblo que se prepararía para la segunda venida de Cristo. Hermanos, el mismo Dios que le habló a Moisés es el mismo Dios que le habló el profeta William Marion Branham y le dijo: tu mensaje preparará a un pueblo para mi segunda venida. Asocie todas esas escrituras proféticas a la hora, a todas esas promesas que Dios le ha dado a sus siervos, y traiga a Dios a la escena donde usted está, porque este mensaje profético tiene que inyectar fe en nuestros corazones. Dios obró en un siervo, William Marion Branham, para mostrarnos que como a él, cuando en él obró, también puede obrar en nosotros, si nosotros tenemos fe, porque Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Por eso que leemos estos mensajes, por eso que escuchamos estos mensajes, porque es la estrategia de Dios para poder vencer. Humíllese, clame, ore, adore. Aleluya. Yo le puedo leer todo este capítulo, pero le voy a decir con todo mi corazón lo que sucedió. A la mañana siguiente, el Espíritu Santo, después que ese pueblo de Judá clamó durante un día, después que clamó y gimió, después que entró en desesperación, eso es lo que necesita el pueblo de Dios, entrar en desesperación. Dios respondió. Dios respondió y les dijo: no es suya la batalla, es mía la victoria, es mía la victoria. Oh, cuando el pueblo de Israel escuchó eso, eso produjo fe en sus corazones. Lo leeremos para fundamentarlo mejor. Y estaba allí Hazajiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, la respuesta de Dios: no temáis, ni os amedrentéis
delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¿Sabe lo que me sorprende? Que versículos anteriores ellos habían tenido temor. Lo que el pueblo de Dios está teniendo hoy, lo que la humanidad está teniendo hoy, es miedo y temor. El miedo, el pánico está absorbiendo los hogares, las naciones, los países. El miedo está destruyendo. El miedo está destruyendo la confianza del ser humano hacia Dios. Pero habrá un pueblo que clamará, que se refugiará en la presencia de Dios, que se hará a un lado y tomará a Dios por su palabra. Comenzará a clamar desde su alma. Clama a mí y yo responderé. Traeré a Dios a la escena y Dios responderá. Cuando Dios responda, Él dirá a su pueblo: no teman, hijos míos, yo estoy con ustedes. No desfallezcan, hijos míos, yo estoy con ustedes. No es suya la guerra, mía es la guerra, así dice el Señor. Pero necesitamos ser como el pueblo de Judá, que aunque tuvo miedo, se humilló, comenzó a clamar, comenzó a gemir, comenzó a buscar la presencia de Dios, comenzó a nombrar ese Dios que obró en Abraham, comenzó a traerlo a Dios a la escena. Recuerda esos momentos cuando Dios estuvo con usted. Recuerda esos momentos cuando Dios obró en usted. Recuerda esos momentos de compañerismo usted y con Dios. Recuerda ese momento donde Dios ya lo sanó. Dios ya nos sanó muchas veces, hermanos. Dios ya nos ayudó muchas veces. Dios nos socorrió muchas veces. Somos nosotros que nos olvidamos de Dios. Somos nosotros que nos olvidamos de sus maravillas. No se olvide de las maravillas de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Están con su pueblo, están con sus hijos. Sus maravillas aún están presentes. Dios no nos ha dejado, aún sigue tratando con su pueblo. Solo está buscando que usted aplique la estrategia de Dios, que lo busque, que clame, que no pierda el tiempo, mis amados hermanos. No perdamos el tiempo. No pierda el tiempo en distracciones ni en cosas vanas. Por favor, mis amados hermanos, humíllese en oración. Comience a clamar. Semana pasada escuché un comentario de una hermana que me llegó al corazón, una hermana mayor, que pedía oración por las familias, por los hogares, por las personas en necesidad. Oh, hermanos, es tiempo que el pueblo de Dios clame y ore, que oremos los unos por los otros. El tiempo de orar es ahora. Es el tiempo donde Dios nos está dando para orar. Dios está permitiendo que estemos en nuestros hogares para tener tiempo para la oración. Ya no hay excusa, no va a haber excusa. No va a haber excusa. No va a haber excusa cuando venga Dios. Usted ya no va a poder decir no tenía tiempo porque trabajaba. No, le está dando tiempo de sobra. Ahora está en usted administrar ese tiempo y dárselo a Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, va a entrar en desesperación y va a comenzar a clamar. La necesidad de sus hermanos va a ser su necesidad. El clamor de sus hermanos va a ser su clamor. El dolor de sus hermanos va a ser su dolor. Eso le va a hacer entrar en desesperación. Mensaje de desesperación. El hermano Branham dice que la razón por la cual no entramos en desesperación es por la falta de amor. Oh, hermanos, se ha perdido el amor por Dios y su palabra. Oh, hermanos, cuando uno está enamorado, se siente feliz estando en la presencia de esa persona que ama y la cual le hace feliz. Cuando la Biblia dice, cuando se haya multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo sé que se refiere al amor humano, sí, pero hay un amor más grande que eso, el amor por la palabra. Se ha perdido el amor por la palabra. Ya nadie quiere leer, ya nadie quiere orar, ya nadie quiere abrazarse de la palabra. Pero habrá una novia que amará la palabra, que se vestirá de la palabra y que esperará a su novio y que reconoce que Jesucristo vendrá
para los que aman su venida. La novia de Jesucristo ama su venida. Amamos su venida. Hay algo en nuestra alma que ama su venida. Y la palabra de Dios, la Biblia, el mensaje que está en su hogar, es Dios mismo, pero en letra. Cuando usted pasa tiempo con Él, cuando usted dedica su tiempo a Él, está demostrando su amor hacia Dios. Aplique la estrategia de Dios. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Jehová está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Tenemos la estrategia de Dios. Tenemos su palabra. Tenemos el así dice el Señor. Tenemos el mensaje profético. La boca de Dios es un profeta. Dios ya habló en estos tiempos. Ya nos habló a través de un profeta. Nosotros tan solo somos predicadores, repetidores de ese mensaje. Dios ya mandó su mensaje. Dios ya habló. A nosotros tan solo nos toca solo creer. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Hermanos, qué importante. En la estrategia de Dios está el clamor, la humillación, invocar el nombre de Jehová, la oración, pero sobre todo también la adoración. Aleluya. Con razón que el hermano Branham cuenta que en una ocasión el diablo venía con sus estrategias a atormentarlo. Y el hermano Branham también luchaba como usted y como yo. Tenía luchas en su mente como usted y como yo. Entonces el hermano Branham dice que comenzó a cantar, y le dijo así al enemigo: vamos a ver si me sigues, voy a seguir cantando. Y como el Dios habita en medio de la alabanza, el diablo lo dejó. Aleluya. Quiere aplicar la estrategia de Dios en su vida, en su hogar. Coloque alabanzas, comience a adorar, comience a hacer una atmósfera, comience a agarrar la guitarra. Traiga a Dios a la escena. La adoración trae a Dios a la escena. Es la estrategia de Dios. Aleluya. Hermanos preciosos, la estrategia de Satanás se ha metido por el entretenimiento. Tiene que reconocer eso. La estrategia de Satanás se está metiendo por el entretenimiento y las diversiones. Distracciones, cosas que nos quitan el tiempo. Cosas que usted sabe. Tengo que decir la verdad por amor al pueblo de Dios. Los programas que están hoy en Netflix, en Internet, son tan solo programas que contaminan la mente. Contaminan la mente de los jóvenes, de los esposos, de hogares cristianos. Esas son las estrategias de Satanás. Y luego usted se pregunta: ¿por qué pienso en esto? ¿Por qué este pensamiento está dentro de mí? ¿Por qué estas imaginaciones están dentro de mí? Usted le dio cabida a esas estrategias diabólicas y atormentadoras. Es la voz de Hollywood, mis amados hermanos. Y el hermano Branham dice que el centro diabólico del diablo es Hollywood. Ha venido a contaminar los hogares con programas sucios. Hermanos, hay programas que edifican, prédicas que edifican, películas que edifican, pero usted tiene que discernir la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás está quitando el tiempo al creyente, a las familias, y está absorbiendo su mente con cosas del infierno. Por favor, mis amados hermanos, discierna, mis amados hermanos.
comprenda que es la estrategia de Satanás para hacernos caer. Es su estrategia. Tenemos que identificarla. Identifique esas estrategias. Identifique todo lo que le quite el tiempo con Dios. Porque o suma o resta en su vida. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coac y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria a Dios. La estrategia de los moabitas, de esas tres naciones, era emboscarlos. Esa era su estrategia, emboscarlos. Pero la estrategia del pueblo de Dios era tener fe, confianza y seguridad en el Dios de Israel, en lo que Dios dijo y así será. Dios nos dio promesas y así será. A nosotros nos toca solo creer en Jehová, creer en sus profetas. Y hay un pueblo que está seguro que Dios envió a un profeta en esta edad. Su nombre es William Marion Branham. Cree en Jehová, creed en sus profetas y seréis prosperados. Si usted cree en ese profeta de Dios, que es la boca de Dios, será prosperado con la más grande prosperidad: el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que guiaba a William Marion Branham hoy está guiando al pueblo de Dios. Somos parte del plan de Dios. Las promesas de Dios no pueden fallar. El pueblo de Israel aplicó la estrategia de Dios. Aunque los moabitas querían hacerle una emboscada, la estrategia de ellos fue tener fe, confianza y adoración. Y comenzaron a glorificar, comenzaron a levantar sus manos, comenzaron a rendirse a Dios. Y Dios cumplió su palabra, y ellos dieron como ese propio pueblo, como esas naciones, comenzaron a destruirse entre ellos. Esa es la estrategia de Dios: confiar en Él, creer en Él, creer en sus profetas, clamar, orar, rendirse. Aplique la estrategia de Dios. Aleluya. Póngase de pie, por favor, mis amados hermanos. Hoy les contaré un testimonio. Hoy vinieron unas hermanas mayores a la casa y estábamos platicando, hablando la palabra de Dios. Y yo notaba que una de las hermanas estaba cargada, triste. Y me comenzó a hablar y me dijo: hermano Joseph, ya no sé qué hacer. Estoy tiempo con estos pensamientos. Yo ya había dejado de pensarlos. Me siento culpable. Vienen a mi mente recuerdos del pasado. Siento que he pasado la línea de misericordia. Siento que ya no puedo más. Le dije: hermana, el hermano Branham dice que para aceptar lo malo, primero rechazamos lo bueno. Reconozca quién es usted. Proverbios dice: la vida está en los labios, la muerte y la vida está en la boca. No hace daño lo que viene a su mente, lo que hace daño es lo que sale de sus labios. Usted tiene un acceso al perdón, acceso a la confesión. Y estábamos ahí con las hermanas
Mi hermana menor estaba cocinando. Las hermanas mayores nos habían visitado. Le dije, hermana, no hace daño lo que viene a su mente, sino hace daño lo que sale de sus labios. No diga que es indigna, no diga que no es una hija de Dios, no diga que ya pasó la línea de misericordia. No diga esas palabras negativas, no las diga. Proclame cosas positivas. Diga, soy digna, soy una hija de Dios. He hallado gracia. Comience a producir vida, porque la vida y la muerte está en nuestros labios. Comience a aplicar la estrategia de Dios. Comenzamos a proclamar el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo se hizo presente en mi sala y bajó y la liberó de todo pensamiento del enemigo que le atormenta por su pasado. El enemigo viene a atormentarnos por nuestro pasado. Pero venid a cuentas, dice Jehová. Venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré como blanca lana. No deje que el enemigo ataque su mente. Confiese, hermanos preciosos, que tiene un rey. Confiese que tiene un salvador. Confiese que Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos. Confiese que este mensaje es real. Confiese que si usted está hoy en su hogar escuchando esta prédica, no es casualidad. Es la inspiración del Espíritu Santo para usted, para que confiese que necesita de su rey. Confiese que necesita las estrategias de Dios. Confiese que necesita el perdón de Dios y que el Espíritu Santo está al alcance de su confesión. Oremos, por favor. Aplique la estrategia de Dios. Señor Jesucristo, te damos las gracias por este momento. Puedo sentir tu santa presencia en este lugar. Con razón que tu profeta nos enseñó que el Espíritu de Dios se queda en las iglesias. Nos rendimos a ti, Señor, implorándote que nos perdones, que perdones nuestros pecados, que tengas misericordia, Señor. Oh, Señor Jesús, tu propio profeta decía, yo soy el más grande pecador de todos. Siendo un hombre santo, siendo un hombre de Dios, siendo tu instrumento, Padre Celestial, se humillaba y decía, de todos los pecadores, yo soy el primero. Cuando yo escucho eso, Señor, digo, oh, Señor, qué humildad, qué rendición, qué confesión, Señor Jesús. Señor, algo rebosa en mi corazón. Es tu palabra, Señor. La desesperación. Yo he leído ese mensaje de desesperación de su profeta y ese mensaje se ha hecho carne en mí. Quiero que se haga carne en el corazón de mis hermanos. Que entremos en desesperación, Señor Jesús. Que entremos en una desesperación por buscar tu presencia. Que entremos en una desesperación por anhelar estar cerca a ti. Que entremos en una desesperación con reconciliarnos con tu palabra. Que entremos en una reconciliación de decir, Señor, ayúdame, te necesito. Ayuda a los hogares, ayuda a las familias. Ayúdame a aplicar tu estrategia, línea sobre línea, renglón tras renglón. Un poquito aquí, otro poquito allá. Ayúdanos a leer tus estrategias de victoria, Señor. Y te ruego, Señor Jesucristo, que así como libraste hoy a esta hermana que vino a visitarnos a la casa, si hay alguna necesidad, un hermano, una hermana que necesita de ti, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo invocamos tu santo nombre y decimos que tuya es la victoria, tuya es la victoria, tuya es la victoria, Señor Jesucristo. Que derrames un espíritu de adoración en el hogar de mis hermanos, para que te puedan glorificar, exaltar, que decir que tú reinas por los siglos de los siglos. Ven, Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por esta inspiración y enseñanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Oraremos por las ofrendas y necesidades. Señor Jesús, creemos en ti, creemos en tus profetas y creemos que somos prosperados. La más grande prosperidad es tu palabra, es tu espíritu. Pero sabes, Señor, que tu
pueblo también necesita, Señor, el pan diario. Gracias por proveernos, Señor. Gracias por sustentarnos. Gracias por ser Jehová Jireh, Jehová nuestro pastor. Bendice las ofrendas, las necesidades. Señor Jesús, abre puertas de trabajo para mis hermanos. Abre nuevas oportunidades, Señor. Al que está enfermo y abatido, Señor, te ruego que lo visites, Señor, como Jehová Rafa, el gran médico, en esta oración por necesidades y ofrendas, Señor. Que le ayudes, Señor, que inyectes ánimo, fe y victoria, Señor. Señor, en los hogares donde hay necesidad, Señor, tú puedas sustentar, Señor, esas familias, Señor. Es nuestra súplica, es nuestro ruego, pero es el Dios que alimentó a Israel. Lo suplicamos y bendecimos por los siglos de los siglos. Bendito Rey,